Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean bendecidas, protegidas, respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Es para nosotros un gran privilegio el que nuestro Padre Dios nos permita compartir con ustedes un consejo, una administración de la palabra de nuestro Dios. Nuestro deseo, nuestro objetivo es que vuestros corazones, vuestras almas sean respaldadas, sean vivificadas y también su cuerpo reciba sanidad, fortaleza, vitalidad, limpieza, desintoxicación, porque cuando la palabra de Dios entra a nuestro espíritu, entra y fortalece nuestra alma, entonces por ende también nuestro cuerpo recibe los beneficios del libro sagrado. La palabra que sale de la boca de nuestro Dios fortalece, vivifica todo nuestro ser. Y es nuestro objetivo que cada vez que usted escucha un consejo, una instrucción de la palabra de nuestro Dios, al llevarla a la práctica, usted ve resultados, usted ve frutos, usted mira cómo al obedecer, al comprender que se lleve a cabo un consejo, una instrucción de nuestro Señor escrito en su libro sagrado, eso hace que nuestra vida tenga resultados favorables, tanto en lo espiritual, material, económico, en vuestra salud, en vuestro matrimonio, en lo que desarrollamos, porque Él bendice la obra de nuestras manos cuando nosotros nos apegamos a sus instrucciones. Pues usted sabe que estamos desarrollando una serie de enseñanzas que le hemos puesto las parábolas del reino. Enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo, al estar aquí en la tierra, desarrolló, enseñó, instruyó para todos aquellos que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Padre, el Evangelio del reino de los cielos. Todo aquel que ha recibido este mensaje entra en una dimensión de vida, vida eterna, vida sobrenatural, vida en abundancia. El mensaje que el Señor trajo a esta tierra es las buenas noticias de un Padre que quiere beneficiar al ser humano, que quiere que el ser humano no se pierda, sino proceda al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver la conexión, tiene que ver la interconexión entre los cielos y la tierra. Los beneficios de estar conectados con un Padre bondadoso. Los beneficios que desarrolla el ser humano o que recibe el ser humano cuando pone por obra su palabra. Y el Señor utilizó parábolas con enseñanzas terrenales para que el ser humano lo comprenda, pero dentro de esas parábolas o dentro de esas enseñanzas había un mensaje espiritual, un mensaje que debemos de comprenderlo, y al vivirlo vamos a recibir la recompensa de esa obediencia. Hoy vamos a mirar una parábola registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 1 en adelante, y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo: id también vosotros a la viña. Y vea lo que les dice: y os daré lo que sea justo. A ellos ya no les dijo: les voy a dar un denario. Les daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. También les dijo, o sea, cuando dice que hizo lo mismo, quiere decir que también le iba a dar lo que era justo a cada uno de ellos. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día
sin trabajar. Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Y él les dijo, y también vosotros a la viña. Pero a ella no les dice cuánto les va a pagar. A ella no les indica, les daré lo justo. Solo le dicen, vayan a trabajar a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Interesante es esto. Comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban, aquí viene el detalle, fíjense, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del abrasador día. El calor abrasador del día. Pero respondiendo, él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo? ¿O estás enfermo de tus ojos? ¿Porque yo soy bueno? Y entonces en el versículo final dice, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Que el Señor nos dé la oportunidad de poder degustar, compartir este mensaje y que podamos comprender cómo en esta parábola el Señor manifiesta su gran soberanía, porque Él es el amo del universo, la soberanía de nuestro Padre Dios. Pero también en esta parábola podemos encontrar la hermosa gracia y misericordia que tiene Dios para el ser humano, para el hombre, para la mujer. Pero también podemos encontrar que Él es un Dios justo. Él nos enseña a practicar la justicia. En este relato, al cual la parábola en varias traducciones la describe como la parábola de la viña y los obreros, pero más bien sería la parábola del dueño de la viña. El dueño de la viña nos da aquí lecciones muy importantes que debemos nosotros de considerar con gran alegría, con gran armonía en nuestra vida, porque en esta parábola podemos encontrar cómo en su gran bondad, en su gran misericordia, extiende una invitación para incorporarnos a la labor, al trabajo de su viña. Esa viña representa el pueblo de Dios. Aquí está hablando un mensaje tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. En este mensaje encontramos cómo el Señor, para dirigir a su viña, el Señor demandaba que fueran hombres sabios, inteligentes y con conocimiento. Así lo dice el libro de Deuteronomio. Hombres que tuviesen su entendimiento abierto para recibir la instrucción del cielo. Hombres que tuviesen sus ojos abiertos, su oído abierto, su corazón noble, para desarrollar el liderazgo, el trabajo
en la obra de Dios. Pero llama la atención cómo al pueblo gentil, el pueblo que no estaba vinculado a los pactos, escribe el apóstol Pablo y dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que no tenía valor, dice que también escogió a ellos, refiriéndose al pueblo gentil. La materia prima que escoge nuestro Señor, hubo una gran diferencia entre el pueblo, entre el liderazgo que desarrolló un pastoreo, un cuidado, un liderazgo para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, que eran hombres sabios, inteligentes. Eso lo podemos mirar allá en el libro de Deuteronomio para que lo chequemos, lo valoremos. Deuteronomio 1:13 dice: escoged entre vos de vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré, yo los pondré como líderes, como jefes. Hombres que tengan ese conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría para conducir al pueblo. Y cuando vemos, amado pueblo de Dios, lo que Dios ha escogido en el pueblo gentil, dice que ha sido lo vil, lo menospreciado, lo que no tenía valor, lo que ya no tenía una distinción. Y una ocasión nuestro Señor Jesucristo se alegra y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se los has revelado a los niños. Dice: sí, Padre, porque así te plació. Desde aquí vemos una gran diferencia entre los que hemos sido llamados a desarrollar un trabajo en la obra de Dios. Desde luego aquí está refiriéndose al pueblo que fue sacado de Egipto. Lo dice el libro de los Salmos con una gran claridad. Tú removiste una vid de Egipto, Salmo 80, versículo 8. Expulsaste las naciones y las plantaste. Limpiaste el terreno delante de esta nación, delante de Israel. Ibas tú delante y limpiaste el terreno, y ella echó profundas raíces y se llenó la tierra. Nuestro Señor, nuestro Padre, está exponiendo, está explicando cómo a su obra, a su viña, Él quiere personas que desarrollen la voluntad, el deseo de la expansión de su reino, de la expansión de su luz, de la expansión de su gracia, de la expansión de su bondad. Si algo quería Dios es que Israel fuera luz a las naciones y que expandiera esa bendición a todas las naciones. Pero le dijo claramente: ustedes deben de cuidar de no permitir que absorban las costumbres, tradiciones. Los malos comportamientos de las naciones no las absorban, que no se impregnen en ustedes. No se hagan ustedes a las costumbres de ellos, más bien ellos tienen que tener una conversión. Ellos tienen que seguirlos a ustedes como un modelo, como un ejemplo. Porque a ustedes se les ha dado la ley, la Torá, la instrucción, los mandamientos. Se les ha enseñado cómo se debe de adorar a Dios. De ustedes son herederos de una bendición patriarcal, de un modelo de patriarcas como es Abraham, Isaac y Jacob. Cantaré ahora a mi amado, dice el profeta Isaías, una alegoría, un mensaje, una melodía también con respecto a Israel. El canto de mi amado acerca de su viña. Y menciona todo el trabajo, menciona toda la tarea que hizo el Padre para con su pueblo.
Dice, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Note qué precioso es nuestro Dios, porque siempre a su pueblo lo pone, no ahí en el valle, no ahí en el desierto, sino en una fértil colina. Un lugar donde florece, un lugar donde hay abundancia, un lugar donde fluye la bendición. La cavó por todas partes. Esa es la separación entre lo santo y lo profano. Dios no quiere que nuestra mentalidad y nuestro corazón se conduzca con mezclas. Dios no quiere hijos híbridos. Dios quiere gente definida, gente que sea santa, gente que se consagre, gente que se separe de la maldad, de la iniquidad. Dice que quitó sus piedras. Eso nos habla de todos esos tropiezos, todos esos estorbos, obstáculos, todo aquello que impide que veas la gloria de Dios. Él ha quitado todo eso. Dice, y le plantó, y la plantó de vides escogidas. Veamos cómo el privilegio que tuvo Israel fue recibir la semilla genuina de la bendición, el ADN de la bendición. Todo ello, ahora nosotros como pueblo de Dios que hemos creído en Yeshua, en Jesucristo, todos nosotros que hemos creído en el mensaje del Evangelio que trajo nuestro Señor, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahora esas vides escogidas trabajan en nosotros, en nuestro ADN, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, para ser hombres fructíferos y que la viña dé un fruto agradable y que la viña dé su fruto, que es la vid. La vid produce la uva y la uva de ahí se extrae el vino. Y el vino es figura de esa unción gloriosa que el Espíritu Santo le da a su pueblo, en donde el pueblo entra en una dimensión de alegría, en una dimensión de pacto, porque el vino es pacto también, en una dimensión de sanidad, porque el vino representa la sanidad de nuestro cuerpo. El vino representa la sabiduría que viene a enriquecer el corazón y la mente del hombre, de la mujer. El vino también representa la revelación de códigos y secretos que están en el libro sagrado. Como usted se dará cuenta, el trabajo en la obra, en la viña, requiere de un compromiso, de algo serio, un compromiso, una definición, una disciplina. Pues el Señor nos habla aquí, dice que contrató a diferentes horas. Ahora nos habla de ese amo que sale, ese hacendado que sale muy temprano. La Escritura nos habla de que el día era considerado que tenía 12 horas, comenzando a las 6 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde. Eso nos habla de que las obras que nos encomienda el Señor tienen que hacerse de día. Tienen que hacerse en un estado de día, porque cuando la noche viene nos habla de un tiempo ya oscuro, nos habla de un tiempo en donde ya no hay oportunidad, nos habla de un tiempo en donde las tinieblas comienzan a operar. Por eso las obras de Dios se hacen a la luz. Lo que se esconde, lo que se oculta es la maldad, la iniquidad, la hipocresía, la doble apariencia. Por eso dice el libro de Job que el adúltero se esconde en la noche, porque la noche, dice el apóstol Pablo, ha avanzado mucho. Y la Escritura nos habla que al término del día, dice que el amor de muchos se enfriará y la maldad se multiplicará. Entonces, importante es que entendamos esto. Cuando vemos la exposición, la administración que el Señor está haciendo, nos habla de ese hacendado, y en el término hebreo es ish, un hombre que se expande, es un marido, un padre de familia, un esposo que quiere expandirse, que quiere
ensanchar el territorio. Es una persona que cumple con sus compromisos, un ish. Pero vemos cómo cuando en el versículo 8 dice que el señor de esa hacienda, ahí está refiriéndose como el amo, el patrón, el dueño de ese territorio. Y eso es lo que debemos de tener muy presente. Nuestro Padre Dios es el Dios soberano, el amo del universo, creador de los cielos y de la tierra. Pero dentro de ese título, dentro de esa característica, Él es un Padre que quiere que nosotros expandamos, nos ensanchemos, que su reino, su gloria, su nombre, su bendición se expanda en la tierra y que podamos como hijos dar a conocer las virtudes de ese Padre que nos rescató de las tinieblas y nos ha colocado en su luz admirable. Cada uno de nosotros entonces nos convertimos en servidores, en siervos de Dios, pero también con ese carácter de siervo, pero también con una identidad de hijos de Dios. Tenemos un Padre al cual hay que honrarlo, hay que respetarlo, hay que obedecerle. Y cuando nos ha incorporado a su viña, a su obra, a su trabajo, hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Debemos de emplear nuestro servicio, la obra de nuestras manos, todo nuestro ser entregado por completo a su obra, a su proyecto, a su voluntad. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que estemos dispuestos a padecer. Como lo decía uno de estos obreros, decía, nosotros hemos llevado una pesada carga, nosotros, él hablando de una manera quejumbrosa, ¿no? Dice, hemos soportado el peso y el calor abrasador del día, pues un hijo, un siervo, un servidor de Dios debe de tener tal entrenamiento y tal capacidad de darle a nuestro Dios lo mejor y que no se nos haga un peso, porque dijo el Señor claramente, mi carga, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, cuando vemos cómo el Señor nos muestra que el llamado que nos hace es para que no estemos en esa plaza expuestos a ser contratados por hacendados, por el hacendado que quiere enviar al ser humano a cuidar cerdos, porque ese es el otro hacendado. Ese es el otro señor que quiere contratar al ser humano para que vaya a apacentar cerdos, como envió al hijo pródigo. Dice que lo envió para que estuviese cuidando cerdos. Amado pueblo de Dios, nosotros debemos de tener nuestro oído, nuestra atención, nuestros sentidos espirituales deben de estar firmemente enfocados en escuchar, en servir, en atender al amo del universo, que es nuestro Padre Dios. Nosotros no tenemos por qué estar distraídos en la plaza. No tenemos por qué estar distraídos ahí perdiendo el tiempo sin servir en la obra de Dios. Debemos de emplear nuestro tiempo. Una parte de nuestro tiempo debemos de dedicarla a hacer su obra, a hacer su voluntad. Hay un término en esta palabra voluntad en el hebreo que es ratzón, que es hacer la voluntad, poner en práctica los planes, los deseos, los proyectos, los propósitos de nuestro Dios. Eso hará entonces, acuérdese que el hebreo puede permutarse en los términos o en la palabra, y entonces razón, cuando usted lo lee de izquierda, de derecha a izquierda es razón, y de izquierda a derecha es netzer. Esto nos habla entonces de un vástago, nos habla de una descendencia, nos habla de un linaje. Y de ahí viene
otra raíz que es nazir, que es un apartado, un consagrado. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor en esta parábola? Que sus hijos, su pueblo, sus siervos, debemos de hacer la voluntad. Debemos de estar prestos a obedecer sus instrucciones. Debemos de estar prestos a llevar a cabo sus proyectos, sus planes, sus deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué me está diciendo? Yo no quiero hacer mi voluntad, no quiero vivir quejándome, no quiero vivir en el abandono, no quiero vivir en la desolación, no quiero vivir en la desconexión, no quiero estar siendo contratado por un hacendado que me envíe a cuidar cerdos, que esté yo dentro de la inmundicia, dentro de la basura, dentro de los malos olores, sino que nosotros tengamos la fragancia de Cristo, la fragancia del Mashiach, la vida, el nombre, la gracia, el poder, la luz, opere en vuestras vidas. Cuando vemos entonces que este vástago es un linaje, es una descendencia, es un renuevo que está apegado al Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos de vivir en Él y Él en nosotros. Eso nos habla de una unidad, nos habla de un mismo sentir. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no queriendo ser más, no queriendo buscar el renombre, no, sino hacer la voluntad, hacer el trabajo, hacer el proyecto que Dios nos enseña. En esta parábola vemos cómo cuando el amo, cuando el hacendado le dice al mayordomo, dice, cuando llegaron, dice, al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal. Desde aquí nos damos cuenta cómo el Señor aquí nos muestra que Él es un Dios soberano. Él es un Dios que cumple lo que promete. Él es un Dios justo. Si en su libro sagrado nos habla de que Él bendice, Él te bendice. Si en el libro sagrado que es la Biblia dice que Él te prospera, te prospera. Si en el libro sagrado dice que Él te escucha, Él te oye. Si en el libro sagrado dice que siempre estará contigo, eso debemos de valorarlo porque es una realidad. Ningún propósito de nuestro Padre Dios puede ser estorbado. Ninguna profecía puede quedar anulada. Todo se cumple. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Su palabra es verdad. Cuando Él dijo, yo les pagaré un denario a los primeros, vemos cómo aquí se cumple su justicia. Vemos cómo aquí Él se manifiesta como un Dios justo. Págales, dijo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. De aquí podemos mirar cómo el Señor también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Comenzó con los que contrató al último, para que se evidenciara, para que se mostrara, para hacer ver al ser humano cómo a veces permite que la invasión de la envidia, la invasión de los malos deseos penetre en el corazón del ser humano, porque esta es otra lección que aquí nos da el Señor. Cuando comienza a pagarles, cuando comienza a darles lo que había convenido, dice que llegaron los que habían sido contratados a la hora 11,
Cada uno recibió un denario. Ahí vemos entonces la manifestación de la bondad y la misericordia de Dios. Él es soberano para darle al ser humano, para darle más, para darle una gracia, para darle un talento, para darle recursos. En eso tenemos nosotros que ser agradecidos con Dios, porque muchas personas hemos obtenido la gracia. No merecíamos nada porque no hemos hecho nada. No merecíamos favores porque en nuestra vida no había habido algo agradable, algo bueno para darle a Dios. Vuelvo a repetirles, el apóstol Pablo nos ubica a nosotros los gentiles y nos dice lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que no tiene valor. Eso es lo que ha escogido Dios. Para que ninguno de nosotros se sienta superior, dijo el apóstol Pablo. Para que ninguno de nosotros se sienta arrogante, se sienta soberbio. No, Dios escogió lo vil. En eso tenemos que agradecerle y veamos aquí cómo su misericordia, su bondad, su gracia se hace presente. Nunca le dijeron a los últimos, te voy a dar un denario. Aquí vemos cómo se manifiesta la bondad y la gracia de nuestro Dios. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, mire lo que dice aquí, pensaban que recibirían más. Desde aquí vemos cómo hay una palabra que es la palabra nomos, que está relacionado con la ley, está relacionado con la Torá, pero es un pensamiento que surge, es un cálculo que analiza, que manifiesta un juicio. Ellos comenzaron a emitir, comenzaron a calcular, comenzaron a estar con un pensamiento diciendo, oh, si ellos trabajaron 1 hora, entonces a nosotros nos tienen que dar más. Y aquí es donde viene una lección para cada uno de nosotros, amado pueblo de Dios. Nosotros no podemos estar sirviendo a nuestro Padre Dios de acuerdo a nuestra lógica, de acuerdo a nuestros cálculos, de acuerdo a lo que pensamos o a lo que creemos que merecemos. No, no es así. Aquí es donde entra la soberanía de nuestro Dios. Pero está escrito que Él te va a bendecir. Está escrito que Él te va a sanar. Está escrito en su ley que Él es un Dios justo. Ahora, cuando dice la Escritura, vamos a leer, dice que cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban, calcularon, pensaron, hicieron un análisis, una lógica, que iban a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado y le dijeron, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo, mire lo que responde. No les hago ninguna injusticia. ¿No convinieron conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, aquí miramos cómo se hace presente su soberanía. Él le puede dar a quien Él quiere. Él puede engrandecer a quien Él quiere. Él puede respaldar a quien Él quiere.
Él quiere darle, Él puede darle más a quien Él quiere. Pero también vemos cómo Él es justo con lo que convino en su libro sagrado. Él es justo con lo que contrató a los trabajadores. Por eso aquí debemos nosotros de valorar la hermosa gracia, la hermosa bendición de haber sido llamados, de haber sido elegidos para trabajar en su viña. Tenemos que valorar y corresponder a ese llamado. El solo hecho de que te hayan elegido, de que no estuvieses ahí en la plaza expuesto a que te contratara el enemigo, el diablo, Dios lo reprenda. Ahora eres su siervo, ahora eres una sierva de Dios. Eso nos debe de bastar para decir gracias, porque tu gran amor me rescató, tu gran amor me salvó, tu gran amor me consideró para una obra, me consideró para un servicio, tu gran amor me permite desarrollar una tarea, desarrollar tu voluntad, un plan, un proyecto, un trabajo. Tu gran amor me ha considerado, me ha rescatado para estar dentro de tu viña. Eso tenemos que valorarlo. Y la paga, la recompensa, de Él depende. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La recompensa Él te la dará. El pago te lo va a dar. Pero aquí yo miro cómo el Señor manifiesta su gran amor, su gran misericordia, su gran compasión. Aquí vemos cómo el Señor nos enseña que Él, con lo que Él tiene, con lo que es suyo, puede hacer lo que Él quiere. Ninguno de nosotros debemos de estar inquietos, quejumbrosos, quejándonos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto no? No podemos vivir así. Tenemos que doblegar nuestra voluntad. Que no se haga como yo quiero, Señor. Que no sea de acuerdo a mi lógica, de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mis deseos. Que se haga tu voluntad. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, su voluntad es sabia. Su voluntad emite resultados favorables. Él claramente dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que apegarnos, tenemos que someternos a la voluntad de ese Padre maravilloso. No podemos nosotros estar demandando o quejándonos o manifestando una murmuración, enfermando nuestro corazón, enfermando nuestra visión, enfermando nuestros ojos, porque a él sí, porque a mí no, porque el otro sí, o porque él más o a mí menos. Dios es soberano. Dios sabe qué hacer. Dios le da a quien Él quiere. Dice la Escritura que los de limpio corazón verán a Dios, pero también dice que a los que son humildes les otorga la tierra, les otorga bienes, les otorga respaldos. ¿Y qué nos enseña las Sagradas Escrituras? Haya en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ustedes tienen un modelo a seguir ahora. Ustedes tienen un ejemplo. Ustedes tienen alguien que estuvo sometido a la voluntad de ese Padre maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Por eso, amados hijos de Dios, cuando uno descubre, cuando uno ve, entiende estos mensajes, entonces debemos nosotros de entrar
en un reposo, en un descanso. No que estés ahí en la plaza expuesto a que cualquiera te contrate en el sentido espiritual, no, sino que estés dispuesto, reposando en la viña del Señor, degustando, disfrutando, por cuanto has recibido un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Yo quisiera darle lectura a lo que dice este mensaje que escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, no, versículo 5, dice: haya pues en vosotros, dice, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, fíjese, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo? Ahí hay un ejemplo a seguir. Y el Señor lo dijo claramente: ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y el ejemplo fue que Él vino a cumplir el proyecto. Él vino a cumplir la obra. Él vino a cumplir el deseo del Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces, la recompensa, entonces el pago a la obediencia, al temor reverente al Creador, dice, y hallándose, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, este mensaje que el Señor nos ha dado esta mañana es para que valoremos la incorporación, el llamado que Dios te ha hecho a su obra, y para que junto con ello caminemos de una manera disciplinada, de una manera obediente y de una manera consciente de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios soberano, de que Dios es un Dios misericordioso, de que Dios es un Dios bondadoso, de que Dios es un Padre que se compadece de sus hijos. Por lo tanto, manifestemos gratitud. Por lo tanto, manifestemos rectitud ante Él. Por lo tanto, manifestemos que somos un Etzer que hace razón, un linaje, una descendencia que está dispuesto a hacer su voluntad. Un linaje, una descendencia que está dispuesto a obedecer sus mandamientos. Un linaje, una descendencia que está dispuesto a caminar, a desarrollar el apego a su hermosa presencia divina, y diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso hará entonces que se oiga desde los cielos la declaración que nos da el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, cuando el Padre emitió esa voz diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Otra ocasión dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. En otra ocasión el cielo tronó, el cielo, hubo un estruendo y dijo: este es mi Hijo amado, a él lo he glorificado. En 3 ocasiones el cielo se abrió y se escuchó la voz de un hijo que hizo la voluntad de su Padre. Y ese es el ejemplo que tenemos ahora en su viña,
en su obra, en su trabajo, en tu casa, en tu hogar, en el ministerio, en lo que Dios te ha encomendado, podamos comprender que estamos delante de un Dios soberano, que todo lo discierne, todo lo sabe, y sus ojos están atentos a vuestras acciones. Por lo tanto, manifestemos gratitud. Por lo tanto, manifestemos disciplina. Eso hará entonces que venga la recompensa, que venga la manifestación del cumplimiento de las promesas divinas. Yo dejo este mensaje en vuestras vidas y que podamos degustar, disfrutar nuestra estancia en esta tierra sirviendo a nuestro Padre, el amo del universo, que podamos degustar y disfrutar los tiempos que Él nos permita compartir su palabra, servirle en su obra, degustarlo y servirle con disciplina, porque eso hará que entonces su corazón se regocije, su corazón se alegre, como vemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice que se regocijó en gran manera cuando los discípulos fueron a trabajar en la obra de Dios. Cuando los envió de dos en dos, dice que Satanás cayó como rayo. Las obras de la maldad se vinieron abajo. La posición del Hijo de Dios es arriba, son las alturas, como lo dice Isaías. Puso su viña en una fértil colina, pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Que tú te sientas por los suelos, que tú te sientas desmayado, que te sientas desanimado, que te sientas inconforme, que te sientas insatisfecho. Pero Dios te ha traído su precioso evangelio, su vida, su luz, su salvación, para que tú estés en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tu posición son los cielos. Eres habitante de los cielos. Tienes una patria celestial. Tienes herencia. Tienes coherencia. Eres coheredero juntamente con Cristo. Así es que caminemos con esa visión, caminemos con ese entendimiento. No permitas que la insatisfacción, el ojo malo, la envidia esté carcomiendo tus huesos. No lo permitas. Deséchalo. Tienes al Espíritu de Dios. La obra del Espíritu de Dios, una de ellas es la alegría, la sabiduría, la buena salud. Y eso es lo que Dios ha entregado para cada uno de vosotros. Oramos. Padre bueno, muchas gracias te damos en esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Muchas gracias. Dios hermoso, te pido que tu pueblo, tus hijos, sean coronados de favores, que cada uno de ellos pueda recibir ese respaldo, esa luz, esa gracia, esa bendición en su vida. Permite, mi Dios, que sus vidas sean coronadas de favores, su camino sea iluminado, sus oídos sean abiertos, su entendimiento se expanda para recibir tu luz, tu salvación, tu gracia. Pero también aprovechamos esta mañana para pedirte en favor de aquellos tus hijos, tu pueblo, que está pasando por alguna adversidad, algún problema, alguna circunstancia que esté acosando, esté preocupando su mente, su corazón. Guarda a tu pueblo, ahí donde se encuentran, sea tu luz, tu salvación, cubriéndoles. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia de toda maldad su mente y sus corazones, y es una señal de protección para tu pueblo. Desde ya declaramos vida y vida en abundancia. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, caminemos con firmeza, con seguridad, con alegría, con entusiasmo en su obra, ya que tenemos un Padre soberano, lleno de amor, lleno de gracia, bondad y misericordia. Que el Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor ilumine vuestro camino.